Bueno, buenos días, señores alumnos. Empezaremos con nuestras clases, exámenes complementarios del aparato respiratorio. Dentro de estos vamos a hablar imagen radiológica del tórax, ¿no? Lo normal, aquí vamos a hablar, porque tenemos que primeramente saber lo normal, ya después lo patológico, pero yo no voy a entrar a lo patológico de repente en los síndromes, algunas cosas más. Vamos a tratar de mencionar cómo es esto, ¿no? Entonces, en este imagen radiológico de tórax normal, no, primeramente, dígame, ¿se escucha? Doctor, buen día. Sí se lo escucho, doctor. Ya, vamos a hablar entonces la radiografía de tórax posterior anterior. Al último les voy a mostrar una figura y vamos a nuevamente, si es posible, vamos a describir. Entonces, la radiografía de tórax posterior anterior es de rutina, que se caracteriza por dos áreas extensas que corresponden a la claridad de los campos pulmonares. ¿Por qué decimos claridad de los campos pulmonares? Donde hay aire es más negruzco en la claridad de los campos pulmonares, separados por una sombra densa central, es el mediastino, o sea, el corazón, en una opacidad, ¿ya? El mediastino está rodeado de sombras densas, o sea, la pared torácica en ambos lados y el diafragma en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, ese es el resto. La claridad de los campos pulmonares tiene una forma aproximadamente triangular, ¿no? O sea, cada pulmón, ¿no? De los lados, con lados curvilíneos, que se distingue, por tanto, sus vértices arriba, bases abajo, diafragma, y los lados internos corresponden al mediastino, o sea, al corazón, y el externo corresponde a la pared torácica. Es necesario familiarizarse con las imágenes que normalmente se proyectan sobre el parénquima pulmonar. En los campos pulmonares están cruzados de sombras densas. ¿Quiénes son estas sombras densas? Tenemos primero estructuras óseas, o sea, los huesos. Son los siguientes. Dentro de ellos tenemos las vértebras dorsales, las costillas y las clavículas. Entonces, están cruzando estas sombras densas en los campos pulmonares. Hablaremos de las vértebras dorsales. En una radiografía correctamente tomada, solo deben verse las primeras vértebras dorsales. Hasta tercera, cuarta, hasta ahí nada más se ve. Las vértebras medias e inferiores están ocultas por mediastino, o sea, por el corazón, o silueta cardíaca, si quieren. Está oculta, no podemos verlo. Esa es la radiografía correctamente tomada. Luego veríamos las costillas, también, incluso las costillas nos interesa aquí verlo. Hasta para ver una fractura costal, la cuestión cuál costilla está rota, tal cosa, todo, ¿no? Entonces, las costillas cubren los campos pulmonares desde el vértice hasta la base hacia abajo, ¿no es cierto? Se distingue el arco posterior, ojo, el arco posterior tiene una dirección que se aproxima a la horizontal, ¿no? Algo de línea horizontal, ojo. Y mientras el arco anterior se inclina hacia abajo y adentro, mientras los cartílagos no son visibles, más cuando se calcifican u osifican, ¿ya? Mientras las clavículas, ¿listo? Tenemos dos clavículas, ¿no es cierto? Derecho, izquierdo. Cruzan los campos pulmonares en su parte más alta, en su extremidad interna, parte interna, acostumbra a verse su articulación con el mango del esternón, se nota radiológicamente. Pero todo el campo pulmonar que se encuentra por encima de la clavícula forma vértice pulmonar radiológico. En una radiografía correcta, las escápulas no deben proyectarse sobre los campos pulmonares. En los casos en que aparece el borde interno de la escápula en forma de una imagen en banda en la región axilar superior, no debe confundirse con una sombra pleural. En la parte baja se detecta la imagen redondeada que corresponde a la punta de la escápula. ¿Sí? Y luego hemos hablado de las estructuras óseas. Ahora hablaremos las partes blandas. Ustedes saben, ahí están los músculos esternocleidomastoideos, ¿no es cierto? Pero antes de estas, en las partes blandas hablaremos. Por encima de la clavícula se observa una sombra densa, o sea, una opacidad, que recorre el borde superior de la misma
y se debe al pliegue cutáneo supraclavicular. Al pliegue cutáneo supraclavicular. Luego hablaríamos el músculo externo-mastoideo. Este músculo externo-mastoideo se ve en forma de una línea vertical que cruza el vértice pulmonar. ¿Listo? En individuos musculosos, el músculo pectoral produce opacidad en la parte externa del campo pulmonar medio, cruza hacia arriba y afuera para llegar hasta el húmero. En ocasiones puede dar lugar a la confusión con un neumotórax enquistado. El dorsal ancho, o sea, el músculo dorsal ancho, describe una curva semejante al pectoral, pero de situación más alta. Luego hablaríamos de las mamas. ¿No es cierto? Las mamas más desarrolladas siempre son en el sexo femenino. Claro, algunos masculinos también pueden tener ginecomastia, ¿no es cierto? Pero más hablaremos aquí de las mamas en el sexo femenino. En el sexo femenino producen sombras densas, hacen velamiento o opacidad, ¿no? Depende de las mamas, que son algunas mamas bien desarrolladas, pueden tenerlo, ¿cierto? Inclusive al ver una radiografía nomás, ¿a qué sexo corresponde? Pues yo estoy viendo, ¿no? Es masculino. Bueno, por las mamas ya puedes diferenciar que corresponde al sexo femenino, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos dicho, producen sombras densas que hacen velamiento en las bases pulmonares, pero el pezón de las mismas puede confundirse con infiltrado redondo pulmonar, pero su bilateralidad y su simetría descarta otras patologías, ¿ya? Ojo. Y luego hablaríamos lo que es el diafragma, el músculo diafragmático. Es el límite inferior del tórax, constituye el diafragma, aparece en forma de dos arcos convexos, ¿no es cierto? Derecho es convexo, izquierdo también es convexo, hacia arriba, ¿no? Sus contornos son nítidos y definidos, ocasionalmente festoneado por la inserción costal de las fibras musculares, y que no debe confundirse con adherencias pleurales, ¿no? La cúpula diafragmática derecha es más alta que la izquierda, ¿no? Más alta, que está entre 2 a 3 centímetros. Ahorita vamos a mostrar, está más alta. ¿Por qué razones? Ahí está el hígado, por esa razón se lo eleva la cuestión, ¿no? En una respiración tranquila o normal, si quieren, el diafragma excursiona 2 a 3 centímetros entre la inspiración y expiración. Ya, eso es lo normal, 2 a 3 centímetros. Pero 5 centímetros o más con una respiración ya forzada, ¿no? Entonces, esto es que incursiona. El diafragma, ojo, esta parte también tiene importancia. El diafragma con la pared costal, está pegado, ¿no? Pared costal, constituye seno costo diafragmático, o llaman también costo frénico, que es un ángulo agudo. Aquí cuando hay derrame prácticamente hay borramiento porque el líquido libre se acumula ahí, la cuestión. Ojo la cuestión. Y también por otras cosas puede servir este seno costo diafragmático. El diafragma el diafragma forma con el corazón seno cardiofrénico, formado en el lado derecho, un ángulo agudo, también tiene su importancia. En el lado izquierdo puede ser ángulo obtuso, ¿ya? Eso es lo que forma, ¿ya? Entonces, ahora pasaremos los campos pulmonares, ¿ya? Los campos pulmonares, o sea, campo pulmonar derecho e izquierdo. Queremos ver lo que es el pulmón derecho e izquierdo, la cuestión. Los campos pulmonares derecho e izquierdo no son simétricos. El izquierdo es menor porque en el hemitórax izquierdo la sombra cardíaca ocupa una buena parte en la base de hemitórax. Para su lectura se acostumbra a dividir en la región iliar y campos pulmonares periféricos, ¿ya? Entonces, hablaremos lo que es región iliar. ¿Por qué hablamos del
iliar la cuestión, donde están los vasos, ingresan, salen, ¿no es cierto? Esa es la región iliar. Entonces, los ilios pulmonares son proyección radiológica de los pedículos broncovasculares, o sea, las grandes arterias pulmonares y sus ramificaciones principales se proyectan en la parte media del tórax. El izquierdo es más alto que el derecho. Ahorita vamos a ver en la radiografía. Hoy se admite que la angiocardiografía lo ha demostrado que las sombras iliares en el ilio normal son vasculares, sobre todo arteriales, ya que las venas contribuyen en mínimo grado a la formación de la imagen iliar. Más forman las arterias, ¿no? Las ramas de la arteria pulmonar son las bandas opacas, ¿no? Bandas opacas que se dirigen hacia el periferie, hacia el periferie, en arborizaciones, formando en imagen curvas en arco, los llamados arcos arteriales iliares. Los bronquios normales no dan imágenes opacas, dice. Si el bronquio se proyecta en dirección perpendicular a la película, aparecerá en forma de anillo, con claridad central. Es frecuente ver juntas un disco vascular y un anillo bronquial. Luego pasaríamos a los campos periféricos, campos pulmonares periféricos, la parte del periferia. A partir del ilio que hemos dicho que está esto, los campos pulmonares son más claros, o sea, más claros, dice, donde hay más atrapamiento de aire, está más negruzco, más claros por estar más aireados, ¿no? El aire está atrapado en los alvéolos, ¿no es cierto?, pulmonares, ¿ya? En ellos se observa un dibujo característico llamado trama, debido a las divisiones y arborizaciones de las ramas de la arteria pulmonar. Las ramas arteriales van disminuyendo de calibre hacia el periferie y se hacen cada vez más finas, ¿no?, hacia el periferie. En la parte externa, especialmente en el tercio externo de los campos pulmonares, la red vascular en muchos individuos normales ya no se aprecia. En el viejo, o sea, una persona de edad, un viejo, la red pulmonar es más visible que el niño y el joven. Puede seguirse hasta el periferie, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que tenemos que saber en una radiografía normal. Antes de esto, haremos recordar, aquí tenemos todo ¿no? Árbol bronquial, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, las divisiones, más que todo ayer que hemos hecho en cuanto a la auscultación. Entonces, en los bronquios están los roncos, pueden estar por las obstrucciones, por el moco o estrecheces, ¿no es cierto? Entonces, ahí se auscultamos los roncos. Mientras las sibilancias en los bronquiolos, ¿ya?, que están ya juntándose con los alvéolos. Entonces, ahí están las sibilancias o pear de aves, lo que hemos dicho, más que todo es típico del asma bronquial, por supuesto, en EPOC, en otras patologías puede ser más frecuentemente, es en el asma bronquial. Y los alvéolos que se adosan o donde ha ingresado, digamos, un trasudado, exudado, como en caso de neumonía, o como en una insuficiencia cardíaca izquierda, la cuestión se ha congestionado, entonces ingresó a los alvéolos, entonces en cada respiración, entonces trata de, que es pegamento, trata de desprenderse, entonces ahí los extractores crepitantes, ¿no es cierto? Ahora aquí está la radiografía, lo que deseamos. Lo que estamos viendo aquí, una radiografía aquí en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, la letra A indica que esta es la silueta cardíaca todo alrededor, es el corazón, silueta cardíaca. La B es el mediastino, al mediastino pues corresponde al corazón, ¿no es cierto? Y aquí la letra C corresponde al región iliar. Es más alto, hemos dicho el lado izquierdo, es el lado izquierdo que el lado derecho, ¿no es cierto? Ahí están los vasos pulmonares. Perdón, ¿eh? Aló, buenos días. Aló.
¿Para qué hora es? No, pero ¿dónde me lo manda o yo voy? ¿Qué hora más me lo manda? ¿A las 12? Sí, 12 puede ser, 11:30. Ya 11:30, mándamelo. Visualmente, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces esta es una radiografía, lo que hemos hecho póstero anterior. Es de rutina que se toma la cuestión. Hemos hecho, tiene dos áreas extensas que corresponden a la claridad de los campos pulmonares desde los campos pulmonares, la claridad de los campos pulmonares donde se atrapa el aire. Están separados por una sombra densa, el mediastino es el corazón, rodeados de sombras densas, la pared torácica, ¿no es cierto? Y más abajo está el diafragma, la cuestión ahí está, ¿no? Ahí están las cúpulas, ¿no es cierto? Entonces, habremos dicho las estructuras óseas, las vértebras dorsales. Aquí, inclusive las vértebras dorsales, sí se observa la cuestión. Ya más arriba, fíjense a la vértebra, sí se observa la cuestión, pero más abajo ya no, porque están ocultas por el mediastino o por la silueta cardíaca, ¿no es cierto? Y las costillas ahí lo tienen la cuestión, ¿no? Las costillas de este vértice baja hacia la base de la cuestión, ¿no es cierto? Hemos dicho en cuanto a las costillas, el arco posterior tiene una dirección, forma que se aproxima a ser horizontal, ¿no? Ahí está. Y las posteriores, ¿no? Las posteriores ya la cuestión tienen, no, perdón, el arco anterior se inclina hacia abajo y adentro, ¿no? ¿Es cierto? Ahí tenemos las clavículas también, ahí el campo clavicular que hemos dicho, también que se denomina prácticamente el campo pulmonar vértice, la cuestión. Y las partes blandas, ¿no? Entonces ahí está el externo, aquí no se nota casi tanto el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a las mamas, hemos hablado, aquí casi, no hay aquí mamas nada, ¿cierto? Pero ahora más que todo, aquí nos ayuda bastante el diafragma. Aquí está el diafragma derecho, hemos dicho donde es más, el arco es dos arcos convexos, ¿no? Y el arco del lado derecho es más elevado a 2 a 3 centímetros, ¿cierto? A comparación del arco lado izquierdo. Y la unión prácticamente, la pared costal, ¿no? Con el diafragma, constituye seno costodiafragmático, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, cuando hay líquido libre, cuando hay derrame pleural, entonces prácticamente se ocupa esa zona, hay borramiento del seno costodiafragmático. Entonces, eso favorece para hablar de que aquí hay derrame, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora pueden observar región iliar donde está marcando la letra C, entonces es el lado derecho, ¿no? Y el lado izquierdo, en buen sitio, es un poco más alto, donde están los pedículos broncovasculares, las grandes arterias pulmonares, esas ramificaciones principales. También hemos dicho después de las sombras iliares, del sitio normal son vasculares, todo, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos de los campos pulmonares. Campos pulmonares, entonces hablamos del pulmón derecho y pulmón izquierdo. A partir de los ilios derecho e izquierdo, podemos decir, los campos pulmonares son más claros por estar más aireados. Ahí está lo que pueden ver, más aireados. En ellos se observa un dibujo característico llamado trama. Creo que aquí no se observa la opción, eso, ¿no? Trama, debido a las divisiones, arborizaciones de las ramas de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Mientras las ramas arteriales van disminuyendo de calibre hacia el periferio, la acción, ¿no? Hacia el periferio. Entonces, ese es esto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que primeramente tienes que saberlo leer y después la cuestión, digamos, cómo se observa un derrame, acumulación de agua en la cavidad pleural, o cómo se observa un neumotórax, acumulación de aire en la cavidad pleural, ¿no es cierto? Cómo se observa una neumonía, cómo se observa un quiste datídico, o cómo se observa, digamos, bronconeumonías, los tumores, o los abscesos pulmonares, todo. Entonces, cuando se habla de atelectasia pulmonar, cuando hay colapso de los alvéolos pulmonares, ¿no? Cuando se habla del enfisema, la cuestión, todo. Entonces, de aquí tú vas a partir prácticamente. Tienes que saber esto. Y bueno, nosotros no estamos enseñando el objeto de la patología, sino que en semiología, como una introducción, cómo debe ser, cómo debes interpretar o cómo debes saber cómo es una radiografía, la cuestión.
hasta ahí, porque después de todo, en el curso de radiología abarcarán, pero ojalá que les toque un buen docente, entonces ya pues la cuestión es, porque es necesario la cuestión saber totalmente la radiografía, ¿no? En cualquier médico la cuestión, aunque sea en una posta sanitaria, te lleva el pacientito su placa, o de repente en ese centro de salud sacan la placa, entonces tienes que interpretarlo, pues no va a estar diciendo, oye, pues yo no sé esto, hay que llevarlo donde el radiólogo, ¿no? Más bien el radiólogo no sabe ni leer, más radiólogos van a la cuestión buscando los, ¿cómo se llama? Querer interpretar ecografías, eso nada más. Aquí regresan casi, yo los veo 0.0 balas casi. Hay muchos radiólogos no saben ni interpretar la radiografía de tórax. Entonces tampoco es su campo, deberían de saber. Pero uno, por la experiencia, ya muchos años que está, entonces tiene que saberlo, a la mirada de lejos. O me traen, digamos, esta placa, la cuestión, doctor, ¿qué opina de esta placa? Antes dime la cuestión, antes dime la cuestión, un resumen de la historia. Listo. Es un paciente de sexo masculino, tantos años de edad, ocupación en tal cosa que aquello. Entonces, los síntomas presentes, la cuestión tos, me dirá, o dolor torácico, aquello. Ya con eso ya lo tengo la cuestión para la estudiar. ¿Ya? Ahora sí puedo decir, bueno, tiene esta cosa o no tiene esta cosa, tal, tal. Entonces, es así la cuestión. ¿No? Entonces, mira, mañana completaremos los otros estos. Nos ha ganado el tiempo. Entonces, es solamente la radiografía. Hemos hablado postero anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Es posible observar las pleuras pulmonares en una radiografía normal? Casi no tanto. Cuando hay paquipleuritis, sí, o sea, hay engrosamiento, o sea, cuando se pegan las dos pleuras en procesos inflamatorios crónicos, quizás hay, después casi no. Ok, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos mañana, ¿ya?